Llamaron a la puerta del Dr. Walter Tränkler, incluidas sus hermanas, tenían que obedecerlo en todo, eran malvados por naturaleza y le obedecían con lo que el niño pidiera, limpiar las impurezas del mundo. Y si te pones a pensar en lo que ocurría a puerta cerrada por el tema del incesto, de lo perturbada que estaba esta familia, aunque realmente no tardarían mucho desde su llegada. Bienvenidos a Aterrador, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros y perturbadores que han estremecido a la sociedad, desde casos sin resolver hasta conspiraciones mortales. Prepárate para adentrarte en el lado más sombrío de la humanidad, donde comprobaremos que la realidad suele ser más aterradora que la ficción. Soy su anfitrión, Alex Rodríguez, y me encuentro con mi coanfitriona, Ari. Hola. Bienvenida al episodio número 1. Bueno, te traigo un caso bastante peculiar. Involucra incestos, cultos y asesinatos. Entonces, empecemos. Corrían los años 70 en Santa Cruz de Tenerife, que es una región en España, en pleno mes de diciembre. Llamaron a la puerta del Dr. Walter Tränkler cuando éste abrió y se encontró frente a dos hombres. Se trataba de Harald y Frank Alexander, padre e hijo respectivamente. Querían hablar con la empleada del hogar del Dr. Walter, quien era la joven Sabine, de 15 años, y quien también era la hermana e hija de los recién llegados. Harald y Frank le dijeron a Sabine que le habían quitado la vida a su mamá y a sus hermanas. La joven, en vez de asustarse por lo que le decía a su hermano, agarró la mano de su padre y le dijo: «Estoy segura de que le has hecho lo que consideraste necesario». Tiempo después, la policía llegó al edificio de la calle Jesús de Nazareno, número 37, en el primer piso, y se encontraron los cuerpos mutilados de las 3 mujeres que habían sido purgadas. Esta escena y este evento fue considerado como el crimen del siglo por las razones de lo que sucedió durante el juicio. Pero dirás, ¿cómo llegamos de golpe acerca de una especie de desmembramiento familiar? Vamos a empezar. Sabine sabía cosas. Exactamente. Sabine tenía ahí cierto conocimiento de lo que podía haber pasado, pero antes de descubrir por qué pasó lo que pasó en este lugar, hay que remontarnos un poquito más atrás a quién es la familia Alexander. La familia Alexander fue en inicio el matrimonio de Dagmar, que es la esposa, y Harald Alexander, quienes se casaron en Dresde y después se mudaron a Hamburgo, ambas localidades en Alemania. Y perdón si no pronuncio bien los lugares o los nombres de estas personas de origen alemán, pero honestamente no sé alemán, así que... Se nota. Harald había estado internado por temporadas en algunas instituciones psiquiátricas, pero no se tiene mucha información referente al... Muchos de los casos van a involucrar temas psiquiátricos y cosas de ese estilo, entonces... ¿Qué tienes contra los hospitales psiquiátricos? Contra los hospitales psiquiátricos, nada. Bueno, contra las personas que estuvieran en hospitales psiquiátricos. Contra las personas asesinas que estuvieron en hospitales psiquiátricos, posiblemente haya muchos casos, pero no significa que esté en contra de todos los pacientes psiquiátricos. Ok. Bueno. No se tiene mucha información referente a cuál fue la razón de tales internamientos o el por qué necesitaba atención psiquiátrica. O sea, no se sabe si tenía alguna clase de patología, algún trastorno, ni mucho menos. Nada más se sabe que fue por un periodo más o menos de unos 15 años que estuvo entrando, saliendo del psiquiátrico y en periodos en los que tuvo tratamientos pues dados por psiquiatras. Pero como te digo, no se tiene específicamente el diagnóstico que tenía Harald. Después de este periodo, o casi a finales de este periodo de 15 años de estar internado y estar saliendo y todo de psiquiátricos, Harald encontró a un guía espiritual, quien parecía que le podría brindar cierta estabilidad, pero no se arrimó al mejor árbol posible en ese momento porque pues tenía ciertos problemas psiquiátricos no muy bien tratados y pues encontró a un líder de culto bastante cuestionable. Cuestionable, exactamente. Bueno, todos los líderes de culto son cuestionables. Por algo son cultos. Uh-huh. Creo que no hay ningún líder de culto que podamos pensar que es como una buena persona. Jared Leto. No sé si considera a Jared Leto como un líder de culto. De admirar, si quieres utilizar esa palabra. Pero, pues aquí Harald encontró a un líder de secta en quien pensó que podría a lo mejor encontrar un camino espiritual y todo. Harald conoció a George Rille,
no sé si se pronuncia Rile, pero pues así, así lo voy a leer yo. Se mudó con su esposa a Hamburgo, que era donde vivía George, el líder de este culto, para estar más cerca de pues todo este culto. Este culto era conocido como la Sociedad Lorber, una agrupación de tipo sectaria que se basaba en una espiritualidad severa y que, entre otras creencias, pensaban que todos los que no eran miembros de su grupo eran malvados por naturaleza. O sea, básicamente pues ellos eran los buenos, las personas limpias de este mundo. Como todas las religiones, básicamente. Ajá. O sea, si no estás con ellos, estás en su contra. Aunque pues aquí somos creyentes de la libertad de culto, entonces no pasa nada, pero si están en una secta que básicamente piensa que todos los están en una secta o en un culto, busquen ayuda. Busquen ayuda. Afortunadamente para la sociedad, esta secta nunca superó algunos cientos de miembros, aunque sí se tiene registro de algunos actos criminales cometidos por esta secta en su afán de limpiar las impurezas del mundo, pero nada más grave que alguna leve agresión a alguien por la calle sin llegar a algún arresto fuerte ni nada, sino simplemente, no sé, a lo mejor veían a una persona, alguna mujer o alguna persona que estaba haciendo algún acto impuro en la calle y a lo mejor pues empezaban a decirles de cosas o algo, pero nunca pasó a... Acto impuro como, no sé, las lesbianas en la Ciudad de México, en Bellas Artes, donde los predicadores te gritan. ¿Algo así? Algo así. ¿A eso te refieres con acto impuro? Actos impuros desde la perspectiva de estos sectarios. Te digo, o sea, nunca llegaron a un punto así como que no, pues es que vieron por la calle a alguien y lo agarraron a golpes hasta matarlo. No llegaron a ese límite, pero pues sí se tiene registro de ciertos eventos en los que sí procedieron a agredir verbalmente a alguna persona. Y para que no se vaya a tomar a mal, yo soy lesbiana. Bueno, no lesbiana, pero aquí apoyamos el lesbianismo. Ok, aquí apoyamos a la comunidad. A la comunidad. Harald conoció a George Rile cuando este último, el líder de la secta Lorber, se encontraba en las últimas. O sea, ya al punto de básicamente partir al otro mundo, y fue de los pocos seguidores que lo cuidaron en esos momentos, por lo que de alguna forma se ganó su lugar como el nuevo líder de la secta cuando George murió. Harold le comunicó a su familia, quien para ese entonces era solamente Harald, Dagmar y una hija que había tenido la familia hace poco llamada Marina, que él era ahora el nuevo líder de la secta y el profeta de Dios. Entonces básicamente pues estaba la familia, llegó este sujeto un día y le dijo: oigan familia, pues ahora yo soy el líder de la secta porque el antiguo líder, que era George, pues pasó mejor vida, entonces me dejó se petateó y me dejó el puesto del profeta de Dios. Pero nunca especifican nada acerca de pues si no había otras personas que habían luchado de alguna u otra forma por este puesto ni nada, solamente se sabe que él llegó con su familia a informarles que él era el nuevo profeta. Después de esto, a los 2 años del nacimiento de su hija Marina, Dagmar dio a luz a un hijo, a quien llamaron Frank, y quien, en la enajenación de Harald, fue considerado como el nuevo profeta y le informó a su esposa Dagmar que este niño era como una clase de salvador. Un año después del nacimiento de Frank Alexander, por cierto, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, Alexander no es el nombre, sino es apellido de esta familia, lo cual es extraño porque pues en Latinoamérica Alexander o Alejandro se utiliza como un nombre. Pero allá se considera un apellido en algunas regiones. Pero después del nacimiento de Frank nacieron un par de gemelas, a quienes llamaron Petra y Sabine. Y como fueron criadas en este ambiente sectario religioso, desde pequeñas les metieron todas estas ideas que no solo Harald creía, sino que también Dagmar, y creían ciegamente en lo que les dijeran sus padres. Pasaron los años y conforme fueron creciendo, los hijos de la familia Alexander, la madre Dagmar básicamente era la que los criaba. No iban a escuelas públicas ni escuelas privadas, eran criados dentro de de casa con enseñanzas que les daba su madre y su padre, nada más. O sea, no tenían ninguna otra clase de enseñanza. Pero en especial la madre tenía atenciones especiales hacia Frank, por los motivos obvios de que pues básicamente era el profeta de Dios y todo eso. Por lo mismo, básicamente lo que Frank quisiera, Frank lo tenía. Su favorito. Uh-huh. Aunque supongo que pues todo padre y madre, si acabas de tener al profeta, al elegido de Dios, pues va a ser como tu favorito, supongo, entre tus hijos. Si esta persona va a traer la pureza del mundo, pero pues qué podemos decir nosotros de esta familia, ¿verdad? Bueno, a Frank lo trataban con mucho amor y le obedecían con lo que el niño pidiera, pero
aunque le daban todo lo que pidiera, también lo trataban con cierta dureza porque querían que este niño estuviera en la recta correcta, por así decirlo. Y algunas de las cosas de las que se tiene conocimiento en que Frank, digamos que era duramente criado por estas ideas que tenían, es que, por ejemplo, Frank era zurdo. Y como el profeta de Dios no podía ser zurdo, o sea, él tenía que escribir con la derecha porque era... Oh, no, lo van a obligar a ser diestro. Exactamente, lo obligaban a escribir con la mano derecha. ¿Por qué? Pues el brazo izquierdo era del diablo, del básicamente. diablo, del demonio. Y la mano derecha era la que, pues, estaba más ligada con Dios. Y pues también, por ejemplo, Frank era tartamudo. Y su madre lo llevaba a terapias especiales desde pequeño para poder corregir entre comillas, problema que tenía alguien que tenía que ser, digamos, el profeta de Dios, pues no podía ser una persona tartamuda, ¿no? Tenía que ser perfecto. Exactamente, tenía que ser alguien que pudiera hablarle a las masas sin tener que estarse trabando. Entonces, pues te puedes dar más o menos una idea del ambiente en el que vivía la familia Alexander, pues a puerta cerrada. Y ahora había que sumarle otro pequeño tema bastante perturbador. Como la familia Alexander estaba criada en esta idea de que básicamente ellos eran los buenos y las personas fuera de la familia eran malvadas y pecadoras, pues no se les tenía permitido convivir realmente con personas ajenas a la familia más allá de lo necesario. Entonces, más o menos, creo que, bueno, no sé si estás pensando por lo que voy o... Sí, que tenían que cuidar la descendencia, la raza. Algo así. ¿Por qué? Porque pues básicamente no convivían con muchas personas afuera, no tenían, digamos, amigos porque no iban a la escuela ni mucho menos. Pero no podían convivir con las mismas personas de la secta. O sea, no sé, ¿que no las personas de la secta también eran buenas? Es que se supone que o sea, según lo que investigué, básicamente pues sí era una secta, pero digamos que eran grupos aislados entre sí. Sí seguían, digamos, al líder. Uh-huh. Pero cuando murió George, como que este liderazgo no fue muy claro, por así decirlo. O sea, hubo varios como que grupitos alrededor de la secta que pues cada grupito tenía sus propias creencias, si quieres verlo así. Y digamos que Harold no era el líder oficial, por así decirlo, sino solamente él se creía el líder por alguna especie de idea que tenía en su mente y solamente él les comunicó a su familia que él era el nuevo líder, pero no había como tal una... Como que no se designó de manera democrática. Exactamente, solamente fue de, bueno, pues ya se murió nuestro líder, entonces esposa, hijos, ahora soy yo y nuestro hijo es el nuevo Mesías, el nuevo Jesucristo, si quieres verlo así. Pero, si ponemos a un niño a quien se le crió desde pequeño en que todo lo que él quería lo tenía y que su familia, incluidas sus hermanas, tenían que obedecerlo en todo, pues... tenemos la receta completa para... de un hombre huaychican promedio. Ajá. Macho. Tal vez huaychican no tanto. Un hombre privilegiado promedio. Ajá. En México. Bueno, aquí ya te desviaste un poquito de lo que iba, pero sí, básicamente tenías un pequeño dictadorcillo que tenía lo que él quería, cuando quería. Y aquí es donde se pone, como te digo, un poquito, pues perturbador, quizá poco tirándole a algo incestuoso. ¿Por qué? Porque este mini dictador llegó a esta etapa preadolescente, adolescente. Este muchacho llegó a esta etapa preadolescente, donde le empezó a surgir el interés en lo sexual. Y pues igual a sus hermanas, o sea, básicamente pues eran adolescentes de entre 13 y 14 años. Y como les enseñaban que su único círculo con el que podían relacionarse era con sus hermanos, entonces el incesto fue algo que empezó a originarse en la familia Alexander. Más que nada entre los hermanos, pero... se dice, o sea, esto no está comprobado, o sea, nada más en los testimonios del juicio y todo, se corroboró que había incesto entre los hermanos, pero se rumoraba que también había incesto entre los padres y los hijos, o sea, hijo con madre y padre con hijas. Fue este comportamiento incestuoso, además de los hábitos raros que tenía esta familia, digamos, en su vivienda, como ponerse a cantar por horas en la noche cánticos religiosos, y te digo, el tema del incesto. Porque raros es lo más normal. ¿A poco tú no lo haces? Pues prefiero ver TikTok antes de dormirme, pero básicamente lo que hacían ellos era pues cantar. No sé exactamente qué cantaban, solamente dicen que cantaban cosas religiosas. Cantaban el si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pues no creo que cantaran eso, porque eso a lo mejor sería agradable para los vecinos, pero... No creo. Si yo escucho a mi vecino cantando alabanzas todas las noches, le llamo a la policía, no sé. Le aviento
huevos o preparó alguna cosa simulando brujería para que deje de hacer eso. Pues aquí no mencionan exactamente qué es lo que cantaban, solamente te dicen que cantaban cosas religiosas. Y sí llamaron a la policía en un par de ocasiones, pero teniendo en cuenta que pues estaban en su propiedad o la propiedad en la que habitaban y no afectaban a nadie, por así decirlo, pues la policía estaba como de manos atadas porque no podían realmente decirle, oigan, no pueden cantar cosas religiosas pasadas las 10 de la noche. Eran hábitos, comportamientos que sus vecinos y la gente empezó a notar y como que los empezaron a poner así como en la mira de, estos sujetos son bastante raros, y aparte no especifican aquí exactamente, pero ya se sabía que había comportamientos incestuosos. No, deja tú lo raro, que había comportamientos incestuosos. Como la policía pues ya mostraba cierto interés en lo que estaban haciendo, y como te digo que había ciertos eventos de esta secta en esa área, pues ya los tenían como que marcaditos, ¿no? Entonces la familia Alexander lo que pensó fue mejor huir de donde vivían, que era en Hamburgo, y llegaron a Tenerife. No que tuvieran una Tenerife, sino que así se llama el lugar, Tenerife. Bueno, es un pequeño chistecito para ambientar un poquito aquí el tema incestuoso religioso. Bueno, este lugar, Tenerife, es una isla perteneciente al grupo de las Islas Canarias, que a su vez pertenece al grupo de España, por si se lo estaban preguntando, si tienen alguna clase de duda de dónde se encuentra este lugar. Duda geográfica. En esta isla empezaron una nueva vida, donde las mujeres empezaron a trabajar como empleadas domésticas y Harald se empleó como albañil. Frank al principio no tenía ninguna clase de trabajo, pero como la economía no les alcanzaba, aunque básicamente todos en la familia trabajaban, Frank también tuvo que empezar a trabajar y encontró un trabajo como repartidor, pero fue el último. Digamos que no querían que el profeta de Dios ensuciara sus lindas manitas, ¿no? Bueno, para este entonces, Marina, quien era la hija mayor de la familia Alexander, ya tenía 18 años. Frank tenía 16 y las gemelas Petra y Sabine tenían 15 años. Y si te pones a pensar en lo que ocurría a puerta cerrada por el tema del incesto y que Frank era supuestamente el profeta de Dios en la tierra, igualmente empezaron a llamar la atención en esta nueva región. Pero pues era un nuevo inicio y pasaría algo de tiempo antes de que la sociedad se enterara de lo perturbada que estaba esta familia, aunque realmente no tardarían mucho desde su llegada. Toda esa familia tenía que estar en el psiquiátrico, no solo el papá. Bueno, honestamente no sé si toda la familia, en un sentido como... Así como a lo mejor no todos tenían un trastorno, pero supongo que si desde pequeño o desde pequeñas las crías con ciertas creencias, a lo mejor no desarrollan del todo un trastorno, pero pues sí ciertas ideas que pues tienen que ser corregidas. Un experto sabrá. Nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras. El lugar en donde encontraron una vivienda, en un piso, curiosamente en una calle llamada Jesús de Nazareno, que fue justamente la casa que querían encontrar, un lugar así como que tuviera índices religiosos, por toda esta idea que tenían que pues era algo que tenía que ver con su secta. Esto lo era en un primer piso y pues básicamente no tenían muchas cosas, solamente lo esencial, porque aunque todos trabajaban, básicamente eran pobres, no tenían muchos ingresos y pues no vivían en un lugar muy lujoso ni nada, pero realmente no les alcanzaba el dinero para pues tener una buena vida, y creo que casi todos se lo gastaban en cosas como para alimentar sus pequeños hábitos religiosos, como velas, tenían un órgano incluso como para tocar ahí sus melodías religiosas, que era también lo que llamaba la atención, porque básicamente era como si tu vecino estuviera tocando el piano hasta las 3 de la mañana mientras todas sus hijas están cantando con él. Entonces podrás entender lo peculiar de estas escenas. Es como tu vecino que todos los fines de semana pone música a todo volumen y se emborracha. Pero pues ellos no se emborrachaban ni ponían música latina. Estos cantaban entre ellos salmos o alabanzas, no sé, lo que sea que cantaban. Era diciembre de 1970 y como pues básicamente ellos querían relacionar cualquier clase de actividad que tuvieran con algo religioso, Harald y Frank empezaron a barajear la idea de una posible limpieza de las mujeres de la familia y querían aprovechar la supuesta época en la que nació Jesús para hacer esta purga, porque creían que iba a ser como que el momento idóneo para pues hacer
sus rituales, si quieres verlo así. Obviamente pues no son rituales, ya llegaremos a esa parte, en comparación a otro tipo de rituales en los que es una misa nada más. Aquí pues asesinaron a 3 personas, pero... ¿Es un ritual? ¿Sigue siendo un ritual? Uh-huh. Se puede decir que sí. No un ritual sin sangre, ni muy inocente, pero un ritual, supongo. En las santerías siguen sacrificando animales para sus rituales. Buen punto. Aquí sacrifican personas. ¿Es un ritual? Buen punto. A todo esto, que también algunos vecinos reportaban que se escuchaban discusiones dentro de la vivienda donde estaba la familia Alexander, para que después de esos gritos y discusiones se escucharan cantos religiosos por horas. Qué chistoso, o sea, me estoy imaginando la situación. Se están peleando y luego están alabaré, alabaré. Básicamente primero, ¿no? Que hijo de tu no sé qué rollo, no sé qué. Y después, pues todos unidos cantando por horas. O sea, todas las familias mexicanas católicas en 24 peleando primero por los terrenos y ya después arrullando al niño Dios. sí. Claro que sí. Ya después de unos cuantos tragos ya se desconoce la familia. Pues en este caso, creo que ni siquiera bebían alcohol, así que todo estaba solamente en sus cabecitas. No había nada de... No necesitas alcohol para discutir. Para ponerse loquitos. Para discutir y cantar. Te digo, o sea, también tenían este órgano piano que te decía. Entonces, pues en esta temporada como que según lo que decían algunos vecinos, pues incrementaron la cantidad de horas en las que ellos se ponían a cantar y todo. Todos iban a trabajar y regresaban a la casa al final del día. Pero la pequeña Sabine acababa de encontrar un empleo en el cual tenía que irse de lunes a viernes a la casa del Dr. Walter, para trabajar como empleada doméstica, lo cual no sabemos si fue la razón de que afortunadamente ella se libró de lo que pasó después, pero era la única que tenía que estar fuera por días y regresaba los fines de semana. Ok, entonces, o sea, básicamente vivía en la casa del doctor, algo así como hacen las señoras con alto poder adquisitivo que dicen que tienen a sus muchachas, dirían ellas, viviendo. Sí, básicamente Sabine vivía como invitada, si quieres verlo así. Que aclaramos, detestamos ese tipo de prácticas. No son correctas, éticas, ni van de acuerdo a los derechos laborales. Personas que se dedican a las labores del hogar exijan sus derechos. No permitan que las traten tan feo como algunas personas las tratan. Veremos que este mismo trabajo quizá fue lo que le salvó la vida, porque el 16 de diciembre de 1970 fue miércoles y ella se encontraba en la casa de su empleador, el Dr. Trenkler, y esa misma noche se desató la masacre en la casa de la familia Alexander. El jueves 17 de diciembre, Harald y Frank llegaron a la casa del Dr. Frank pidiendo hablar con su hija, y el doctor los dejó esperando en el patio de la casa. Se dirigió a donde se encontraba Sabine y le informó que su padre y hermano la estaban buscando. Ella bajó y el doctor les intentó dar algo de privacidad, pero se quedó relativamente cerca porque pues el chisme, entonces quería ver qué le querían contar, ¿no? Ok. Entonces pues teniendo en cuenta que a lo mejor la consideraban como una propiedad, por así decirlo, yo creo que decían, no, pues es que esta chica no puede decir nada que no tengamos que escuchar nosotros. Es parte de la familia. El doctor decía que era parte de la familia. Parte de la familia y no podía haber secretos entre la familia. Ajá. Entonces, tal cual le dijeron lo que sigue. Sabine, querida, queríamos contártelo los dos a la vez. Hemos matado a mamá y a tus hermanas. Ahora, no sabemos exactamente cómo pasó esta escena, porque esto tal cual lo dijo el doctor después, o sea, no sabemos si hubo palabras más, palabras menos, pero Harald y Frank se dieron cuenta que el doctor los había escuchado. O sea, aparentemente no fue tan discreto en su intención de querer escuchar. Y en testimonios del doctor, tanto Harald como Frank se encontraban perfectamente tranquilos, o sea, no se notaban asustados, ansiosos, ni nada. O sea, estaban completamente serenos. Harald se acercó al doctor y le dijo lo siguiente: ¿has escuchado? Hemos matado a mi esposa y a mis hijas porque les había llegado su hora.
En ese momento el doctor se apartó y Harald y Frank no hicieron realmente nada, o sea, no se pusieron violentos con él ni nada, sino simplemente se quedaron ahí. Y el doctor agarró el teléfono y pues le dijo eso a los policías y pues los policías llegaron, lo cual es, pues no sé, o sea, me imagino la escena como de, oigan, es que hay 2 personas aquí que acaban de matar a unas personas. Que acaban de confesar un crimen. Están bastante tranquilos y los tengo en mi sala esperando por usted. Entonces, O sea, se quedaron ahí. no se movieron, o sea, se quedaron en el mismo lugar con Sabine también ahí. Entonces, por eso te digo, está bastante pues curiosa la escena, porque no intentaron huir en ese momento, no intentaron agredir al doctor para que no dijera nada. Que no dijera nada, ni mucho menos, simplemente se quedaron ahí, tranquilitos, en lo que llegó la policía y se los llevó bajo arresto. Este es el momento en que se sabe lo último realmente oficial de la pequeña Sabine, quien parecía entender lo que le hicieron su padre y su hermano, a sus hermanas y a su madre, y se dice que después fue a buscar refugio en un convento, pero nunca se le relacionó con los asesinatos. O sea, porque pues básicamente tenía la coartada de que llevaba 3 días trabajando con el doctor. Y también el doctor pues dijo, no, pues es que esta mujer estuvo todo el tiempo aquí, la tenemos trabajando 12 horas al día, entonces no creo que le dé el tiempo de desplazarse hasta allá y ayudar a matar a sus hermanas. Y además de hacer el aseo, le daba de comer a los niños, era su niñera, que era como parte de la familia. Se la llevaban de vacaciones. Se la llevaron de vacaciones, entonces pues no era posible que ella fuera a matar a alguien. No. Y, o sea, te digo, no se tiene exactamente información, de hecho ni siquiera en las fotos del juicio aparece, pero sí se dice que se presentó en un par de ocasiones durante el juicio a dar testimonio, pero se dice que incluso actualmente se encuentra todavía en ese convento. Bueno, creo que me estoy adelantando un poquito a la historia, así que básicamente regresemos al punto. Mientras padre e hijo eran arrestados y llevados por la policía, el inspector Juan Hernández y el sargento Manuel Pereira llegaron al 37 de la calle Jesús Nazareno. No tenían llaves y no había nadie que les diera acceso a la propiedad, así que forzaron la entrada y descubrieron el escenario más dantesco que habían visto jamás. Básicamente, pues encontraron un escenario aterrador. Entraron a la vivienda y los encontró el salón, donde todo estaba desordenado. Había sangre en el suelo y también en el techo. ¿En el techo? Ajá. O sea, imagínate qué tan sangrienta estaba la escena, porque no solamente había sangre en el piso, sino también en el techo y en las paredes. Encontraron colgados los cuerpos de Marina, de 18 años, y de Petra, de 15 años. Marina había sido completamente destripada, mientras que a Petra le habían seccionado los pechos, separando el pezón y la piel del pecho. Además, mutilaron los genitales para dejarlos clavados en la pared. Pues, ¿qué tipo de ritual era ese? Siguiendo su camino a través de esta aterradora escena para ingresar al dormitorio, encontraron a la madre de la familia. Dagmar también estaba colgada de igual forma. No se especifica realmente la forma en la que estaban colgadas, o sea, si estaban de cabeza, si estaban simulando alguna especie de cruz religiosa o algo parecido. Solamente se comentó que estaban colgadas, y se especifica que fue con una cuerda, que estaban colgadas a las paredes, pero no se especifica realmente la forma en la que estaban. Aunque con Dagmar la purga fue llevada más allá que con las hermanas de Frank. Y es que a Dagmar le habían de igual forma seccionado los pechos y los genitales para clavarlos en las paredes del dormitorio, pero después le sacaron el corazón para amarrar el corazón con una cuerda y dejarlo colgado en otra de las paredes. Entonces no se sabe exactamente por qué con ella procedieron a ese punto, pero cuando se entrevistó a Harald y a Frank, se les preguntó acerca de lo que había ocurrido. Su enajenación era tal que lo que decían no parecía tener ninguna lógica clara, más que la lógica de una supuesta limpieza de la madre y las hermanas de Frank. Y de hecho... ¿Pero limpieza de qué? ¿De impurezas? O sea, ¿qué se supone que querían limpiar su alma? Pues no lo sabremos, porque ellos creían que un sacrificio, en este sacrificio, los cuerpos y las almas de Dagmar, Petra y Marina serían más puras. Y además los pechos y genitales eran, de acuerdo a ellos, órganos perversos
que pervertían la mente de los hombres y por esto tenían que ser arrancados de los cuerpos de las mujeres. Ah, pero bien que cometieron incesto, bien. Exactamente, o sea, en otras situaciones cuando a lo mejor el vato estaba caliente, sí disfrutaba bastante de estos órganos, pero tenía que limpiarlos extirpándolos de los cuerpos de su familia. Después de cometer los asesinatos, Frank y Harald se metieron a bañar, se cambiaron la ropa y se dirigieron al sur de la isla, lo que era un viaje de cerca de 3 horas. Su intención, de acuerdo a ellos, era escapar a Alemania, pero en algún punto de la noche, después, antes o durante los asesinatos, en su locura, se deshicieron de toda su documentación, lo que incluía pasaporte, identificaciones, cualquier clase de documento que tuvieran, se deshicieron de él. Y todo documento de identificación era lo que podían haber usado para a lo mejor intentar dejar la isla. Pero pues básicamente nada más tenían a lo mejor unas monedas. Pasaron la noche en la zona turística de ADG. Y ya por la mañana fue cuando se dirigieron a la villa del Dr. Trenkler para informar a Sabine de lo ocurrido. Pero, ¿sabes qué? Eso es lo raro. Si se supone que ellos estaban haciendo una limpia y tomaban como referencia algo bueno, algo... Si él es el Salvador, entonces ¿por qué estás huyendo? O sea, ¿por qué huían si estaban haciendo algo correcto, algo bueno? Es que, te digo, nunca... O sea, en su enajenación pues no había una idea clara. O sea, sí lo habían cometido el hecho, pero a lo mejor ya entrando un poco en razón quisieron huir, pero a la vez sabían que no habían hecho nada malo de acuerdo a su perspectiva, entonces fue cuando buscaron a Sabine. La manera en la que Harald y Frank habían asumido desde un primer momento los hechos que habían cometido con una normalidad extraña y vanagloriándose de sus acciones, justificándolo todo en una especie de cruzada purificadora del mundo, fue clave para el desenlace de su juicio. En 1972, 2 años después de los asesinatos, se llevó a cabo el juicio, donde no hubo cambio en los testimonios ni en las pruebas presentadas. O sea, básicamente solamente se retrasaron por cosas... 2 años. Burocráticas. ¿Qué son? ¿México? No, en México seguramente hubiera sido hasta los 7. 80. Tanto Harald como Frank fueron examinados por psiquiatras forenses y para ambos se llegó al mismo diagnóstico, que fue esquizofrenia paranoide. Y aunque algunos dudaron de este diagnóstico pensando que era muy raro que padre e hijo tuvieran el mismo padecimiento, los psiquiatras defendían la idea de que la esquizofrenia paranoide tenía un 50% de probabilidad de ser heredada a un hijo. Así que no era descabellada la probabilidad de esquizofrenia en Frank también. Y si a esto le sumamos que desde pequeño se le educó a que él era una clase de salvador, pues tenemos como el ambiente idóneo para que su enfermedad se desarrollara. Pero ahí es lo raro, mira, yo conocí personas con esquizofrenia en el psiquiátrico o que entraban en un punto psicótico. Y ellos creían que lo que estaban haciendo estaba bien. O sea, que lo que están haciendo es real, ¿no? Entonces, ¿por qué si ellos alegaban esta purga religiosa? O sea, es que no tiene sentido que hayan querido huir. O sea, esto de que querían huir, pues fue lo que dijeron durante digamos, las entrevistas o los interrogatorios con la policía. Pero también no sabemos a ciencia cierta cómo fueron estos interrogatorios y cuál era, digamos, la razón para que ellos se desplazaran. Porque, o sea, digo, no se sabe si ellos confesaron que querían huir o si creyeron los policías que querían huir y por eso se habían acercado, digamos, al sur de la isla, que es donde había un pequeño puerto, para intentar huir, y como no tenían documentos y todo, o sea, digamos que toda esa teoría no salió de la boca, digamos, de Harald y Frank, de que querían huir, sino fue lo que Una disculpa. No te preocupes. Sino que fue una especie de teoría o pues comentarios que hicieron los policías. Ok, pero ellos no dijeron que querían huir. Ellos no dijeron exactamente que querían huir. Solamente ellos creyeron que querían regresar a Alemania para juntarse nuevamente con pues los miembros de la secta que todavía vivían en Alemania. Bueno, durante el juicio se buscaba una sentencia de pena de muerte para Harald
y 40 años de reclusión para Frank. Al menos eso es lo que esperaba o buscaba la fiscalía, aunque la defensa solicitaba reclusión psiquiátrica para ambos. O sea, era lo que los abogados de la defensa decían, no, pues es que estas personas no están cuerdos. No están cuerdos, o sea, no merecen ir a una prisión. No están bajo sus 5 sentidos. Normal, por así decirlo. El juicio, la verdad que fue muy mediático, pero más mediático fue el resultado, porque el tribunal absolvió tanto a Harald como a Frank de parricidio y asesinato, ya que se les consideró como autores no responsables y por concurrir en los mismos la eximente de enajenación mental. Exactamente no sé qué significa esto porque no soy abogado y no sé cómo sean las leyes de España. Yo tampoco. Pero, pues básicamente eso fue tal cual lo que dijeron, que no eran responsables y pues tenían enajenación mental en ese momento y por esto los eximía o les evitaba cualquier clase de responsabilidad penal, si quieres verlo así. Pero eso no significaba que los iban a dejar en libertad, ya que según la sentencia dada el 26 de marzo de 1972 se procedió a un internamiento psiquiátrico en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase. Esto lo que te estoy diciendo es lo que dijo tal cual el juez, del cual no podrán salir sin previa autorización de este tribunal. O sea, básicamente pues iban a pasar el resto de sus vidas en una institución psiquiátrica. Harald y Frank fueron internados en el Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario de Madrid. Pero, aquí es donde da un giro la historia, sorprendentemente en 1990, ya 18 años después de que los enjuiciaran, lograron escapar. ¡Se escaparon! Ajá. Y no solamente papá o no solamente el hijo, sino los dos juntos se escaparon en 1990. ¿Cómo? No se sabe. O si se sabe cómo se escaparon, nunca quisieron revelarlo realmente. Solamente se sabe que escaparon. La Interpol lanzó una orden de busca y captura internacional, pero nunca hubo suerte. Y a ambos se les consideró como desaparecidos desde finales de los años 90. Ahora, aquí es donde nuevamente ponemos, digamos, los testimonios conspiranoicos de las personas que juran haberlos visto, personas que dicen que los vieron en tal lugar, reportes de personas que los vieron y todo. ¿Por qué? Porque se llegaron a tener informes de que Frank y Harald fueron acogidos y ocultados por la misma sociedad Lorber. Se cree que fueron vistos en Austria, en Alemania, pero nunca fueron atrapados. Entonces ahí básicamente pues... O sea que pueden seguir vivos. Sabine actualmente tiene 69 años y de ella sí se sabe que se encuentra en un convento. O sea, esa sí es información verificada, pero no es información pública. O sea, la policía y pues el gobierno sí sabe dónde está, pero no revelan la información pues porque no... Saben que está en un convento, ¿cuál es? ¿Quién sabe? O sea, nadie sabe. Y si siguen vivos, Harald tendría ahora 95 años y Frank 70. Pero nunca sabremos si siguen vivos. ¡Qué horror! O si perdieron la vida en algún punto desde su escape de 1990, porque pues quién sabe, a lo mejor escaparon y murieron ahogados, los atropellaron, quién sabe. O sea, es un misterio realmente qué es lo que habrá pasado con estos dos sujetos. Y pues básicamente por esto lo consideraron muchos periódicos como el crimen del siglo, porque pues fue un asesinato triple que si bien sí se encontró a los culpables y todo, pues no hubo una pena suficiente para algunas personas. O sea, muchas personas pensaron que pues tenían que haber pasado su vida en prisión, pero en una prisión realmente y no en un centro psiquiátrico. Pero pues hasta aquí el caso de la familia Alexander. Oye, ¿y los cuerpos no presentaban resistencia? O sea que las gemelas y la mamá... O sea, el cuerpo... Bueno, no sé, es que no me lo puedo imaginar, que ellas ya sabían que eso iba a pasar y simplemente se dejaron. Pues mira, no sabemos exactamente
si supieron, o sea, si estuvieron conscientes al momento de pues los asesinatos, si ellas estuvieron dispuestas a esto. ¿Por qué? Porque lo único que se sabe públicamente fue que encontraron los cuerpos, pero no se sabe las causas de la muerte, al menos no públicamente. O sea, no se sabe si las mataron antes de pues de desmembrarlas o las mataron mientras lo estaban haciendo. Solamente pues se sabe qué ocurrió y ya. No inventes, qué horror. O si o si hubiesen sido, bueno, si las forzaron o a medio camino se arrepintieron, no. Pues sí, o sea, cualquiera de las dos opciones son bastante crueles y feas. Si ellas básicamente se quedaron ahí paradas mientras le quitaban la vida a las otras dos, o qué habrá pasado, pues no sabemos. Porque de hecho creo que ni siquiera los vecinos escucharon alguna clase de grito, ni mucho menos. Imagínate que ay, no, bueno, no me quiero imaginar nada porque creo que es algo muy cruel estar pensando en cómo las pudieron matar. Así que no hay que imaginarnos nada. No sé si está bien o está mal pensar o esperar que ojalá esos tipos estén muertos, porque creo que no sé, o sea, no creo que sea correcto que pensar o desearle la muerte a alguien, pero es que en casos como este no puedo tener ni un poquito de empatía contra un perpetrador de tal crimen, ¿no? Es que si bien tienen una enfermedad mental o eso alegó su defensa, creo que pues como he aprendido a lo largo de los años, eso no te exime de las cosas malas que haces. Sí, eso no los hace menos culpables, pero pues honestamente no. Bueno, bajo la ley sí. Pues sí, pero bajo la ley del público pues no te hace menos culpable, porque pues básicamente le quitaron la vida a la madre y a sus dos hermanas. Entonces, pero no fue un crimen menor. Está medio raro. Y también por qué dejaron vivir a Sabine. O sea, ¿por qué no lo hicieron un sábado, un domingo que está ella? Como que no sé, a pesar de que dices que lo habían planeado, o sea, que habían planeado esta limpieza, ¿qué tenía de especial Sabine? Es que te digo que hay muchas cosas como cabos sueltos. ¿Por qué? Porque se supone, según los festejos y todo, Jesús nació el 24 de diciembre, en la madrugada, ¿no? Pero se supone que eso es simbólico. No por eso, o sea, simbólico. Pero los asesinatos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre. O sea, no, o sea, si querían, digamos, hacerlo el día del nacimiento de Jesús o lo más cercano a esa fecha, pues se adelantaron un poquito. O sea, básicamente semana y media. Entonces no sabemos si a lo mejor en uno de estos momentos sí estaban teniendo una discusión y a lo mejor la discusión se les salió de las manos y después lo relacionaron con algo religioso, si quieres verlo así, por eso terminaron con los cuerpos de tal manera, o si lo habían planeado para esa noche, porque como te digo, o sea, pues el 16 de diciembre realmente no se festeja o no se conmemora nada como tal de la religión. O sea, no es como, bueno, es que el 16 llegó la Virgen y José al pesebre, ¿no? O sea, la verdad no sé. No sé, según mi investigación, no se conmemora nada ese mismo día. Entonces, no sabemos realmente si lo planearon para esa fecha o si no lo planearon y por eso mismo se salvó Sabine, o pues algo en especial tenía Sabine, no sabemos. Porque pues hay, si bien se entrevistó a tanto a Harald como a Frank durante el juicio, antes y después, no son como que la fuente más, ¿cómo decirlo? Confiable. Más confiable, si quieres verlo así, porque a lo mejor ellos estaban pensando que estaba ocurriendo algo y a lo mejor no fue precisamente lo que ocurrió. Y pues también a lo mejor al principio dijeron una cosa, a lo mejor ya después, estando bajo ciertos medicamentos, ya dijeron otra. O sea, es como muy... Pero no dices que es que no es discurso, pero bueno, sí, el discurso lo siguieron manteniendo durante estos 2 años. O sea, no cambiaron su versión. Es que la versión, digamos, o sea, lo que no cambiaron fue decir
que las mataron por un motivo. Pero no fueron como que muy claros en decir, no, es que era el 16 de diciembre que te lo teníamos que hacer por tal o tal motivo. Sino simplemente fue, las matamos porque teníamos que hacer esto. Y ya. O sea, eso fue como que lo que siempre dijeron. Pero nunca fueron muy específicos con decir, no, es que le quitamos el corazón porque el corazón es lo más impuro. Simboliza tal y tal. O al menos, si lo dijeron, nunca se hizo público. Y obviamente, pues también a lo mejor si los entrevistaron durante su estancia en el psiquiátrico en el que estuvieron los dos, pues tampoco es como que... No es información pública. No es información pública, así que no sabremos si a lo mejor sí había algún plan como de fondo, si a lo mejor creían que la fecha 16 de diciembre, 17 tenían algo en especial, pero pues se queda básicamente en... ¡Qué horror! En supuestos. Pues que Sabine esté viviendo su vida feliz ahí en el convento haciendo rompopito con las demás monjas. O si es bueno, es que yo me lo imagino así como convento católico, haciendo rompope y galletitas. Pues que sea feliz. Y los otros dos, esperemos, ya no estén en este mundo. Amén. Así sea. Pues esperemos que así sea. Digo, como dices tú, no es por desearle el mal a nadie, pero supongo que este tipo de personas es mejor que no estén en la sociedad por el potencial riesgo que pudieran representar para otras personas. Aunque supongo que nunca lo sabremos. Si están vivos o no. Es que en teoría, como te digo, o sea, tendrían 90 y tantos años, 60 y tantos años, así que tampoco es como que para esta época tendrían 150 años. A lo mejor sí ya estarían más que muertos, pero pues hay probabilidad de que sigan vivos. Así que... O que nada más Frank siguiera vivo. O al revés, quién sabe. A lo mejor el hijo se adelantó se fue al paraíso antes del padre. Pero quién sabe. No, pues qué fuerte. Qué fuerte caso. Sí, la verdad. Pobres de las víctimas estén ahora en el, no sé, en el cielo o... Pues quién sabe, honestamente siempre que veo cosas como de estas de cultos y cultos que terminan en muertes, pues es... Cultos terminan mal, qué raro. No, pero o sea, siempre que me pongo a pensar en esto digo, bueno, y si tenían razón en sus pensamientos y a lo mejor nosotros somos todos los que estamos equivocados, a lo mejor ellos sí llegaron al paraíso en el que crean, pues creo que también será algo que no sabremos hasta que pues pasemos al otro mundo y descubramos cuál fue el no me el deja. Final correcto. Esto fue todo por el capítulo. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales que voy a dejar en los comentarios. Ya saben que pueden encontrar el contenido de Aterrador en YouTube y Facebook como Aterrador, en Instagram como Aterrador-OF y en TikTok como Aterrador con Alex Rodríguez. Y en estas redes sociales pues subimos más contenido Aterrador, desde cápsulas hasta pequeñas historias. No se les olvide seguirnos, suscribirse y dejar sus comentarios acá abajito. Yo soy Alex Rodríguez y yo soy Ari y nos escuchamos en el siguiente caso Aterrador. Hasta luego. Adiós.